Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. No todo sucede a nuestro ritmo. Nos cuesta aceptarlo, pero es así. No somos el centro del universo y nuestra percepción del tiempo es subjetiva. A nuestro lado la vida de una mosca nos parece frenética, pero no es nada comparado con lo que pensaría de nosotros la propia Tierra. Imagina que tuvieras un mando a distancia mágico, con un botón para acelerar el tiempo. Púlsalo. De repente los humanos ya no somos visibles. Desaparecemos y aparecemos en un abrir y cerrar de ojos. Las plantas surgen y perecen sin darnos tiempo a disfrutar de su belleza. Pero en cambio, la Tierra sigue ahí. Ahora se mueve, como si estuviera viva. Su superficie cambia, se eleva y se hunde, se rasga y se erosiona. Los continentes se dividen y se fusionan como un rompecabezas eterno. Se forman mares y cordilleras, donde antes solamente había llanuras. La vida se transforma en roca, roca que crece atrapando en ella a testigos del pasado. Las cuevas son asaetadas por estalactitas y estalagmitas en apenas un suspiro, y en algunos huecos de la corteza terrestre aparecen cristales descomunales como salidos de la nada. A su propio ritmo, la Tierra se vuelve apasionante. Y es verdad. No existe tal mando a distancia mágico, pero tenemos algo parecido, algo que nos ayuda a acelerar mentalmente el tiempo y ver cómo han cambiado y cómo cambian las rocas y los continentes. Tenemos a la geología. Mi nombre es Ignacio Crespo, médico y divulgador, y esto es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. ...11 programas de Noosfera y seguís escuchándonos. La verdad es que es una suerte, pero hay que reconocer que no todo el mérito es nuestro, no todo el mérito es mío desde luego, sino de los colaboradores e invitados que traemos. Y por eso vamos a presentar a los de hoy. Tenemos otra vez con nosotros a Jordi Pereira. Jordi Pereira es graduado en Ingeniería Mecánica, divulgador científico, autor del blog Ciencia Sofá y del canal de YouTube del mismo nombre, además de haber publicado ya 3 libros divulgativos con ediciones Paidós. Es editor y redactor de la colección Atlas del Cosmos de National Geographic y hace un montón de cosas más. Jordi, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Encantado. Encantados nosotros de tenerte aquí, pero sobre todo encantados de tener a una invitada como la que presentaré a continuación. Tenemos con nosotros a Laia Alegret. Laia es doctora en Ciencias Geológicas, profesora titular de la Universidad de Zaragoza y académica correspondiente de la Real Academia de las Ciencias. Compagina sus tareas docentes en la universidad con una intensa labor investigadora. Colabora como editora en 2 revistas científicas internacionales y es presidenta de la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del Paleógeno y vocal además de la Sociedad Española de Paleontología. Laia, muchísimas gracias por hacernos un hueco y venir aquí. Hola, un saludo. Pues es un placer acompañaros. El placer es nuestro, de verdad, porque además, lo digo con frecuencia, al final traemos a invitados que es una suerte poderlos traer, y uno lee sus biografías, su pequeño resumen, su currículum vitae, y dice, de verdad, qué maravilla poder hablar con esta gente que ha tenido al final un recorrido tan prolijo en el mundo de la ciencia. Y eso me lleva también a preguntarte algo que al final le preguntamos a todos, y es, ¿cómo has acabado estudiando esto? ¿Cómo ha sido tu trayectoria a nivel personal en la ciencia? Bueno, pues todo empezó con un plan de niña. Desde que tenía 6 años tenía clarísimo que quería ser paleontóloga. Así que me enteré de qué había que estudiar para llegar a ser profesora de universidad en paleontología, que era lo que quería ser. Y bueno, después de estudiar ciencias geológicas en la Universidad de Zaragoza, realicé la tesis doctoral. Después me fui 3 años de investigadora postdoctoral a University College en Londres. Uh-huh. Posteriormente regresé con un contrato Ramón y Cajal y finalmente obtuve la plaza de titular en la universidad.
Claro, porque la gente escucha mucho paleontología y a veces da la sensación de que el acceso es por biología y luego especializándote, pero geología también tiene acceso a la paleontología, ¿no? Sí, y fue casualidad, porque en la zona donde yo vivía existía la carrera de geología, pero no biología. Ah, Si hubiera vivido en otro punto de España, pues hubiera ido por biología. claro. Pero sí que es cierto que son dos disciplinas que van muy de la mano. En el mundo de la divulgación tal vez lo tengamos más presente por personajes como Stephen Jay Gould, que tuvo una labor importante en paleontología, pero es verdad que él tenía una gran pasión por la geología en general y por la biología porque además había sido su carrera. Entonces me parece muy curioso cómo a veces se junta, pero, y no sé cuál es tu percepción, a pesar de que tenga este puente en común, parece ser que a veces la geología no ocupa el puesto de relevancia que merece o que debe, ¿no? Se habla poco de ella en medios, poco de ella en la divulgación. Sí, y es una lástima porque en realidad estudia todo aquello sobre lo que se sustenta Ujú, el mundo que conocemos y todo aquello que proporciona los recursos naturales, minerales que necesitamos para vivir. ujú, Luego, la biología sí que es una rama muy importante, por supuesto, ujú. porque trata de los seres vivos, pero la geología no deja de ser menos importante. Claro, pero me da la sensación de que mucha gente piensa en geología y le viene a la mente un par de rocas y poco más. Y realmente estamos hablando de cosas mucho más complejas, mucho más grandes, más profundas, por decirlo de esta forma. Hablamos de la formación de nuestro propio planeta, ¿no? Y de cómo se mueve la superficie del mismo. Yo creo que además esta es un poco, por lo que he estado leyendo, informándome sobre tu trayectoria, una de las cosas que más has tratado, ¿no? Sí, y quizá en mi opinión, lo que falta de transmitir a la población son las múltiples aplicaciones que tiene la geología. Que Ujú, la geología no se queda en identificar un mineral o una roca o un fósil, sino se va mucho más allá y nos aporta información muy útil para encontrar recursos minerales, recursos naturales, el petróleo, para conocer la evolución de las especies y, en cierto modo, es conocer nuestro pasado y ver cómo hemos respondido los seres vivos a momentos de calentamiento global, por ejemplo, para poder predecir cómo van a ser las consecuencias del actual cambio climático. Luego, necesitamos conocer el pasado para predecir el futuro y quizá ese pensamiento es el que debería de transmitirse más a los jóvenes que se interesan por la geología, pero que a lo largo de sus estudios pues van abandonando esa idea, quizás porque ven otras carreras que podrían tener más salidas o más utilidad. claro, todo el tema de las salidas al final sesga bastante. Yo no sé si Jordi tiene alguna experiencia al respecto, porque sí que quien siga su trayectoria en divulgación sabe que a pesar de ser ingeniero mecánico, es aficionado, es verdad que no profesional, pero aficionado al mundo de la geología. ¿Cuándo surgió esto? ¿Fue a raíz de elegir la ingeniería y ver que no acababa de cuadrar con lo que te gustaba? ¿O fue algo previo y Sí, elegiste...? bueno, yo siempre he tenido afición por la geología desde pequeño y me di cuenta tarde de lo que quería estudiar realmente de la geología y no ingeniería. Pero ya me di cuenta cuando había acabado la carrera. Así que, o bueno, que la estaba acabando. Así que, bueno, ha quedado como una afición. Pero me ha parecido muy bonito lo que ha dicho Laia de que hay que intentar transmitir que la geología va más allá de identificar cuatro rocas. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, porque lo hago en mis vídeos a veces, es salir al campo, recoger minerales, identificar, bueno, los que estoy buscando en concreto en ese vídeo, y extraer elementos químicos de ellos con algún experimento químico sencillo. Porque creo que eso demuestra muy bien que, joder, no, al final no son cuatro rocas sueltas que hay por el campo, sino que realmente estamos hablando de recursos que usamos en nuestro día a día, que tenemos a nuestro alcance, y eso, que interactuamos con ellos a diario. Pues sí, totalmente. Hay que desterrar un poquito esa imagen fría que hay sobre la geología y entender que no solamente tiene una gran relevancia, sino una gran cantidad de aplicaciones. Pero, en concreto, venimos hoy a hablar aquí sobre Zelandia, que es uno de los temas que más has estado investigando, ¿no, Laia? No sé si podrías contarnos un poco, modo resumen superficial, para luego ya indagar con preguntas, ¿qué es Zelandia? Sí, Zelandia es el séptimo continente. Es un Ujú, continente que se encuentra oculto bajo las aguas del Pacífico suroeste. Y ujú.
que se encuentra sumergido en un 94% de su extensión y únicamente afloran sus montañas más altas, que son las islas de Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y unas pequeñas islas del Pacífico. Claro, y esto yo entiendo que supongo que se lo comentas a la gente que hay a tu alrededor, que tal vez no es del mundo geológico, y estarás acostumbrada a que se sorprendan, porque dices, un séptimo continente. Y es verdad que no lo damos en la escuela, no se habla demasiado de él, tenemos casi asumido que tenemos América del Norte, del Sur, Asia, Europa, África, Oceanía, y y la Antártida, y para de contar. ¿Cómo reacciona la gente cuando le comentas que hay un séptimo continente y que además está en su mayor parte sumergido? Sí, pues a mucha gente le llama la atención que hayamos tardado tantísimo tiempo en descubrir un nuevo continente que estaba en nuestro planeta, que no estamos hablando de Marte o de la Luna, claro, que quizá conocemos mejor que los fondos oceánicos de nuestro propio planeta. Claro, que son unos grandes desconocidos. De hecho, y aprovecho para decirlo, que lo decimos en todos los programas, cuando sabemos ya el tema que vamos a tratar en un futuro episodio, lo lanzamos por redes. Decimos, oye, gente, si pudierais preguntarle lo que fuera a un experto en este tema, ¿qué le preguntaríais? Lo hacemos con la almohadilla Nosfera y la verdad es que nos dejáis muchísimas preguntas por lo general. Así que en este caso, lo que acaba de comentar Laia se enlaza mucho con una pregunta que nos han dejado en redes y nos la ha dejado @rspitfire y dice: ¿cómo no nos dimos cuenta antes de algo tan evidente? ¿Cómo es posible que algo así como un séptimo continente pasara tanto tiempo desapercibido? ¿Es solo por el desconocimiento que teníamos de los fondos oceánicos? Sí, hay varios motivos. En primer lugar, se trata de una región muy remota en el Pacífico. El Océano Pacífico es el océano más grande del planeta. Y Zelandia se sitúa muy lejos de Australia, por ejemplo. Luego, para alcanzar sus rocas, sus sedimentos, en muchas ocasiones hay que atravesar 2, 3, incluso 4 kilómetros de agua, al tratarse de un continente principalmente sumergido. Claro, luego, hablamos de 2 kilómetros en profundidad, ¿no? No que tengan que navegar 2 kilómetros mar adentro. No, está a miles de kilómetros de la costa de claro, Australia. Por eso. Sí, y hay que atravesar una profundidad muy importante de columna de agua para llegar a tocar los sedimentos de Zelandia. Y hasta hace no mucho no se ha tenido la tecnología adecuada para ser capaces de enviar unos tubos a 2 o a 4 kilómetros de profundidad y a partir de allí empezar a perforar el suelo marino para obtener rocas y llevarlas a la superficie y estudiarlas. Luego, en primer lugar, no nos habíamos dado cuenta porque era un lugar muy remoto. Y en segundo lugar, porque había muchos obstáculos legales para su exploración. Zelandia se encuentra desde un punto de vista geopolítico entre 3 países, entre Nueva Zelanda, Australia y Francia, por Nueva Caledonia. Claro. Luego, todos estos países tienen intereses económicos en los fondos oceánicos y la pugna por este territorio submarino llevó a que realizar investigación científica fuera muy complicado desde un punto de vista legal. Y no fue hasta que estos 3 países llegaron a un acuerdo, creo que fue en el año 2008, en el que establecieron sus límites en las aguas internacionales y a partir de ahí ya se pudo comenzar a realizar proyectos de colaboración internacional de exploración científica. Esto es bastante curioso y además nos lo dejaban como una pregunta. Nos lo había preguntado Petromet, porque ya supongo que sabía al respecto. Petromet es geólogo, recordemos lo que hace divulgación en redes sociales. Y decía que si podías comentar eso, las implicaciones geopolíticas de un descubrimiento que en apariencia es relativamente irrelevante para lo que es la población. Más que nada porque al final estamos volviendo a lo que decías al principio, que la geología no se queda en la teoría y lo irrelevante, sino que se lleva a la práctica, que puede implicar esos intereses tan fuertes, ¿no? ¿Podrías ahondar un poquito en ese tema, en ese interés geopolítico? ¿Qué buscan estos países? Entiendo que los sedimentos que se pueden encontrar en Zelandia. Sí.
Bueno, pues en esos fondos oceánicos hay recursos minerales, hay recursos naturales que son de gran valor económico. Todos tenemos en nuestro bolsillo un móvil, un teléfono móvil, y olvidamos que estos aparatos, bueno, Jordi lo sabrá mucho mejor que yo, pero necesitan unas materias primas, se necesita el cobre y necesitamos recursos minerales. Luego, los países colindantes, que son Australia, Nueva Zelanda y Francia, tenían unos intereses económicos muy grandes en esta región y no llegaron a un acuerdo sobre la extensión de sus territorios bajo el mar hasta el año 2008. Y esto fue tras 15 años de negociaciones reguladas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y fueron 15 años de negociaciones duras. Claro, no, y mira que se trata de 3 países que en principio pues son, entre comillas, aliados, digamos, que llegan a ser países que tienen más conflictos entre ellos y tal, y a lo mejor aún no habríamos descubierto este continente porque aún no dejarían entrar a buques de investigación porque nadie habría llegado a ningún acuerdo. Sí, exactamente. Y bueno, y precisamente como son países amigos, pues tampoco entraron en mayores conflictos bélicos. Claro. Claro. Y entiendo que antes de esto, antes de la confirmación de poder explorarlo y decir, vale, esto es un continente distinto, ¿se asumía que era parte de Oceanía o cómo se entendía ese bloque de tierra? Sí, se pensaba que eran... bueno, originalmente Zelandia se separó de Gondwana, del gran macrocontinente, hace más o menos unos 80 millones de años. Uh-huh. Y comenzó un movimiento de rotación antihorario y se fue moviendo hacia el noreste con un sentido de giro antihorario. Y hasta hace poquito se pensaba que no era un continente independiente, sino que era como otras islas del Pacífico, que eran pequeños pedacitos de Gondwana que se habían ido separando, pero que no tenían entidad como continente. Uh-huh. Sin embargo, claro. ¿Sí? Sí, no, por favor, continúa. No, simplemente que fue en el año 2017 cuando un grupo muy extenso de geólogos publicaron un artículo en el que ya revisaban todas las características que debe reunir un continente para ser un continente, para tener esa entidad propia y bueno, y finalmente llegaron a la conclusión de que sí, de que Zelandia era un continente independiente. Claro. Entonces, por lo que comentas, entiendo que se sabía de la existencia de, digamos, un relieve submarino que se había estudiado con sonar o con radar o no sé exactamente qué tipo de tecnología exacta se utiliza, pero no fue hasta que se tomaron muestras de ese relieve submarino que se vio que era un continente nuevo. ¿Puede ser que sea eso? Sí, y la idea de que Zelandia podía ser un continente independiente no es nueva y de hecho surgió en los años 70, ya a finales de los 70 y comienzos de los 80, cuando se estaba desarrollando la teoría de la tectónica de placas. Y ya entonces se comenzó a sugerir que Zelandia podía ser un continente diferente, pero por los motivos que ya hemos comentado y sobre todo porque se trataba de un lugar muy remoto y que en aquella época no existían buques de perforación con la capacidad de obtener estas muestras del fondo marino, pues no se pudo comprobar. Has dicho una cosa que me parece muy interesante y que puede que los oyentes se hayan quedado sorprendidos. Y es que ha habido que definir en parte qué es continente, qué no, si esos pequeños fragmentos del Pacífico podían ser un continente o no. Y claro, en nuestra cabeza como que lo tenemos muy claro. Ya dije al principio que todos tenemos muy en la mente que América del Norte, del Sur, África, etcétera, pues son los continentes. Pero si nos ponemos estrictos, si nos ponemos a definirnos, y esto es una pregunta que nos lanza John Daime, ¿qué es un continente? Sí, bueno, existen muchas definiciones de continentes, pero podríamos decir que es una gran masa de tierra que incluye tanto zonas emergidas como las plataformas continentales. Otra definición dice que un continente está formado por corteza continental rodeada por corteza oceánica. Y luego ya si ponemos a revisarnos los detalles que definen a un continente,
pues esta zona que constituye un continente, esta corteza continental, debe estar elevada sobre la corteza oceánica. Uh-huh. Claro, porque igual la gente no lo tiene en mente, pero cuando hablamos de corteza continental y oceánica, no es solo que parte esté emergida, sino que sus constituyentes son distintos, ¿no? Encontramos rocas de distintas características. Sí. La corteza continental es más delgada. La corteza oceánica es más, tiene una composición diferente y la corteza continental es más vieja. Son trozos de corteza que han existido durante más tiempo, mientras que la corteza oceánica se crea en las dorsales, en las dorsales oceánicas, y se destruye en las zonas de subducción. Además, para ser un continente se tiene que tener una masa crítica. Hay unos trocitos más pequeños que se consideran microcontinentes, como por ejemplo Madagascar es un microcontinente. Luego debía tener una extensión, una masa crítica, debía tener corteza continental que estuviera elevada sobre la corteza oceánica. Y bueno, una serie de características que al final definen lo que es un continente con entidad propia. También, por ejemplo, tiene que tener una composición de sus rocas diferente. Tiene que tener rocas ígneas, silíceas, metamórficas, rocas sedimentarias, pues una serie de características. Entonces decías, porque esto me parece que puede ser interesante tal vez comentarlo un poquillo más solo, que el grosor también es distinto, ¿no? El grosor de un continente y del grosor de la corteza continental y de la corteza oceánica es distinto. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto habría que preguntárselo ya a un especialista, a un geofísico, a un tectónico, ¿no? Pero sí que es cierto que tienen composiciones diferentes y grosores diferentes, de manera que una flota sobre la otra. Y a su vez están encajadas en las placas tectónicas. Uh-huh. Vale. Y esto, al final, nos han dejado muchas preguntas de Zelandia, que creo que lo suyo sería volver a ellas, porque nos hemos ido un poco por las ramas y tal vez al final hemos preguntado cosas que no son de Zelandia, que es lo que estábamos diciendo. Pero nos han comentado, nos han dejado aquí una pregunta que es ¿a qué profundidad está sumergido? Y esto me parece tal vez importante porque sí que has nombrado que está a unos 2 kilómetros de profundidad algunas zonas en las cuales podemos llegar a obtener muestras, pero entiendo que como cualquier continente no tiene una única altura a la que se encuentra, sino que tiene cierta orogenia, ¿no? Ciertos relieves, zonas más hundidas. ¿Cuál es la máxima profundidad a la que podemos encontrar Zelandia? Al decir que está sumergido, creo que esto puede ser interesante para los oyentes. Sí, Zelandia es un continente muy interesante desde ese punto de vista, porque tiene grandes diferencias de altitud entre sus zonas más altas, que sería la zona de los Alpes, por ejemplo, en la isla sur de Nueva Zelanda. No olvidemos que Nueva Zelanda, el país que conocemos, es una de las montañas más elevadas de Zelandia, de este continente que se encuentra sumergido. Claro. Luego, su punto más alto estaría en las montañas más altas del sur de Zelandia y su punto más bajo lo encontramos en la llanura abisal de Tasmania y está sumergido bajo el agua, por supuesto, a una profundidad de unos 4.500 metros. Vale, es una gran diferencia. Sí, pues esto me parece que es bastante sorprendente y de hecho nos lo había preguntado varias personas, lo de la altura, porque al final estamos diciendo que es un continente sumergido, entiendo que eso significa que hay corteza continental por debajo del agua y no solamente que emerja una pequeñita parte. Claro, no sé si será esto una pregunta un poco tonta, pero ¿cómo se sumergió este continente? Quiero decir, ¿fue una cuestión simplemente de que se hundió de alguna manera por temas de flotabilidad de una roca sobre otras? ¿O cómo fue exactamente? Cuando se separó de Australia y de la Antártida, hace 80 millones de años, comenzó este movimiento de giro antihorario y desplazándose hacia el norte. Y
Tradicionalmente se había pensado que durante este movimiento Zelandia se hundió y ya permaneció bajo las aguas del Pacífico hasta la actualidad, únicamente con estas montañas más altas sobre el nivel del mar. Sin embargo, durante la expedición en la que participamos en el año 2017, cuando recuperamos sondeos del fondo oceánico en el mar de Tasmania, lo que comprobamos es que la historia de separación de la Antártida y de Australia durante los últimos 80 millones de años ha sido mucho más compleja de lo que se pensaba. Ha habido momentos en los que Zelandia ha estado prácticamente emergido y otros momentos en los que ha estado sumergido a miles de metros de profundidad. Y en función de la época que estemos estudiando, a lo largo de estos 80 millones de años, en definitiva, pues ha sufrido grandes movimientos verticales. Ha habido momentos en los que ha ascendido, ha emergido hasta 2 kilómetros y otros momentos en los que se ha hundido 3 kilómetros. Luego, es un continente muy peculiar en este sentido, por aquellas diferencias tan grandes que hay entre sus zonas más altas y sus zonas más bajas que comentábamos, y luego también por estos grandes movimientos verticales. Uh-huh. Claro. Pues preguntan también por aquí, a raíz de esto, que ¿cuándo se hundió por última vez? O sea, estamos diciendo que ha llegado a fluctuar unos 2 kilómetros y ahora lo vemos pues, hundido en, ¿cuánto habías comentado? ¿Un 94%? Se encuentra sumergido en un 94%. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo está tan sumergido? ¿Qué ocurrió? ¿Se sabe a qué se debe? Sí, bueno, esto... Como os comentaba, a lo largo de 80 millones de años, desde que se separó de Gondwana, de este supercontinente, ha experimentado cambios verticales muy importantes. El periodo de máxima inundación de Zelandia lo hemos datado en unos 23-25 millones de años, durante el Oligoceno. Y algunos autores incluso sugirieron que en este momento se hundió por completo, que no existía en zonas terrestres. Pero bueno, esa es una idea que vamos a cambiar dentro de muy poco, porque ahora estamos trabajando en un artículo con material precisamente recuperado durante la expedición a Zelandia y demostramos que en este momento de máxima inundación aún quedaron zonas emergidas. Porque hemos encontrado fósiles marinos mezclados con otros fósiles que venían de zonas terrestres, por ejemplo, esporas de plantas terrestres, de helechos, de coníferas, incluso trozos de insectos fosilizados. Y esto tiene muchísimas implicaciones, os podéis imaginar, para temas de migración de las especies, para poder explicar por qué existen algunas especies endémicas y otras no. Luego, bueno, se trata de un descubrimiento bastante significativo. El hecho de que no existiera un momento en el que Zelandia estuviera hundido por completo, sino que siempre quedara un pedacito emergido. Claro, porque recordemos que si Nueva Zelanda es la parte emergida ahora mismo de Zelandia, o la mayor parte emergida, y allí hay especies, como decías, Laia, endémicas, ya puede ser el kea, el cácapo, el kiwi, estos pájaros que son tan característicos de esa zona, significa que han necesitado un tiempo para llegar a variar hasta convertirse en esas especies que no hay en otro lugar. Si se hubiera sumergido de forma relativamente reciente en cuanto a geología, es posible que hubiera sido como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Para ese trabajo de especiación, que tuvieran que haber vuelto a empezar o venir, que fueran especies mucho más parecidas a las que encontramos en el continente de Oceanía. Exactamente, esas especies endémicas, si se hubiera hundido por completo Zelandia, hubieran desaparecido y las especies que habría hoy en día habrían llegado pues, a través de migraciones de otras zonas. Claro. Y hay una pregunta
que yo entiendo que todo el mundo le viene a la cabeza cuando piensa en continentes de esta forma, cuando piensa en este continente vino, como has dicho, de Gondwana, de un macrocontinente que se fue separando, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj y moviéndose hacia el norte. Esto nos deja ver como una especie de trayectoria, pero a la vez deja la pregunta de ¿y hacia dónde seguirá avanzando? ¿Hacia dónde se está moviendo ahora? Eso ya entra dentro del terreno de las predicciones y es un poco complicado contestarlo con mucha precisión. Claro, entonces es un poco orientativo. Sí, en principio, en la actualidad no está ocurriendo... no se están dando grandes movimientos en Zelandia. Sí que se está registrando deformación en el país de Nueva Zelanda. Los Alpes de la isla sur se siguen levantando. Y probablemente el continente, Zelandia, está subsidiendo un poquito, se está hundiendo, pero a unas tasas muy, muy bajas, claro, muy lentas. Sí, cuando eso es lo que predicen más o menos los modelos geotectónicos con los que estamos trabajando. Claro, al final tenemos que entender que esto son, como decías, previsiones a largo plazo y muy orientativas, que falta todavía para poder decir esto con más robustez, pero que en cualquier caso es interesante planteárselo, porque si bien es muy difícil que vaya a tener ese movimiento relevancia para nosotros, estamos hablando de tiempos mucho más largos, tiempos geológicos, que no llegaremos a ver nosotros, sí que es curioso pensar ese movimiento que está teniendo, ¿no? Comentas que entonces la zona sur parece que se eleva, la cordillera que has comentado, y en el norte subside es que entiendo que se está introduciendo la placa continental de Zelandia por debajo de la que hay justo encima. Sí, esto no lo he comentado. Zelandia en la actualidad se sitúa sobre dos placas tectónicas. Vale, están montadas. La isla sur, en realidad la isla sur está atravesada por una falla muy grande, de las mayores fallas que se conocen, que es la falla alpina. Y al sur de la falla alpina, Zelandia se sitúa sobre la placa del Pacífico. Sin embargo, al norte de la falla alpina, que incluye el norte de la isla sur y también la isla norte de Nueva Zelanda, se sitúa sobre la placa australiana. Vale. Luego, Zelandia, aunque sea un continente, no tiene una placa tectónica propia, sino que se sitúa sobre dos placas, sobre la pacífica y sobre la australiana. Y además de eso, se sitúa en una zona de una importancia extrema para temas de riesgos geológicos, porque se sitúa en una zona de subducción. Es donde la placa del Pacífico se hunde por debajo de la placa australiana. Vale. Y las zonas de subducción es donde se destruye la corteza oceánica. Esta corteza que hemos dicho que se crea en las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas, para que la gente lo entienda, entiendo que es la zona donde dos placas se separan, ¿no? Y se expone material que en principio está fundido, se va solidificando, formando nueva corteza, ¿no? A los lados, algo así como si fueran cintas transportadoras de corteza oceánica, que se alejan. Exactamente, son cintas transportadoras. Las dorsales oceánicas es donde el manto se acerca tanto a la superficie que sale el magma y crea corteza oceánica a lo largo de estas dorsales, que están compuestas como por volcanes submarinos. Y entonces esta corteza oceánica que se crea en las dorsales oceánicas tiene una composición basáltica, es una corteza joven porque se está creando continuamente y es delgada. La corteza oceánica tiene de 6 a 8 kilómetros de espesor. Y se va desplazando, se va separando de las dorsales, pero para que el planeta no se hinche como un globo,
si se está creando corteza oceánica, se tiene que destruir al mismo ritmo en otro lugar. Claro. Y la zona de destrucción de la corteza oceánica son las zonas de subducción. Uh-huh. Y luego aparte tenemos la corteza continental que es más antigua, como decía antes, tiene composiciones muy variadas y es más gruesa. Tiene de 20 a 70 kilómetros de espesor. Uh-huh. Claro, y es más antigua, imagino que en gran parte porque siempre tiende a quedarse encima cada vez que interacciona con la corteza oceánica, ¿no? Quiero decir, la corteza continental está ahí, entre comillas, quieta, no lo está, pero bueno, y va como debajo de ella escondiéndose, digamos, la corteza oceánica, y la continental sigue ahí siempre. O sea, no se subduce también al manto, digamos, normalmente la corteza continental, ¿puede ser? En términos generales es la corteza oceánica la que se hunde bajo la corteza continental, en estas zonas de subducción, exactamente. Sí. Y lo interesante es que estas zonas de subducción son el origen de la mayor parte de los riesgos geológicos del planeta. A lo largo de estas zonas de subducción se generan cadenas de volcanes, se producen terremotos, se generan, debido a este calor de fricción de la corteza oceánica mientras se está hundiendo, se genera calor, se producen recursos minerales. Y la importancia de Zelandia es que se sitúa en una de estas zonas de subducción, donde la placa pacífica se hunde por debajo de la australiana. Uh-huh. Y esta zona de subducción forma parte de lo que se llama el anillo de fuego del Pacífico. Uh-huh. Si nos imaginamos mentalmente el Océano Pacífico, está rodeado por zonas de subducción. Y es lo que se conoce como el cinturón de fuego o el anillo de fuego del Pacífico. Y es importante porque es donde se generan el 90% de los terremotos y de los volcanes a nivel mundial. Claro, la gente puede pensar así, tal vez un poco por cultura popular, la falla de San Andrés, ¿no? Y toda la zona de volcanes que hay en la cordillera andina. Entiendo que por una subducción. Sí, yo estuve en Chile a principios de este año y estuve en algún pueblo costero y era una pasada la cantidad de carteles de peligro tsunami que hay ahí. Es increíble, porque claro, ahí de vez en cuando tienen terremotos relativamente fuertes y además son pueblos que están pegados a la costa con unas pedazos de montañas enormes justo ahí también, clavadas ahí al lado de la costa, y son sitios peligrosos, se ve, porque están en el círculo de fuego, claro. En el anillo de fuego. Sí, exactamente. A mí también me llamó mucho la atención cuando fui a Nueva Zelanda, donde tuvimos la reunión con todos los científicos que participamos en la expedición. Pues aquí en Europa, cuando uno va a un congreso, en una universidad, por ejemplo, se le indican dónde están las salidas de emergencia, qué hacer en caso de incendio. Pero allí se dan instrucciones muy precisas sobre qué hacer en caso de terremoto. Claro. Sí. ¿Y de maremoto, no? ¿También? También, sí, porque estuvimos haciendo trabajo de campo en zonas costeras y hay que tener mucho cuidado y no perder de vista el mar porque los maremotos son bastante comunes. Uh-huh. Y bueno, al final lo único que puedes hacer es correr hacia arriba, ¿no? Básicamente tampoco hay poco más, no sé, no hay mucho más que puedes hacer. Sí, esas son las instrucciones, son muy sencillas. Sí. Exacto. Antes comentabas, Laia, que es muy importante a la hora de entender cómo ha estado ese continente, si ha estado emergido o no, una serie de características, ya sea la palinología, el estudio de ese polen que puedes encontrar, o en general, ya ampliando un poco más, el registro fósil, ¿no? Nos pregunta, por ejemplo, @aciel_, que cómo es el registro fósil de Zelandia, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, si se lo pregunta a una paleontóloga, pues allí me ha dado en mi tema favorito. Claro. El registro fósil es muy interesante porque hay especies endémicas, hay otras especies que tienen distribución global. Podemos estudiar su evolución a lo largo del tiempo, ver cómo respondieron a eventos globales como momentos de calentamiento intenso o épocas de enfriamiento, cómo fueron las rutas migratorias.
y sobre todo, pues, una serie de preguntas muy interesantes en evolución y en paleontología. Ujú. ¿Y cómo es su registro fósil? En el caso del grupo que yo estudio, es un grupo de organismos unicelulares que viven en el fondo del mar y son muy buenos indicadores de la profundidad del medio. Luego, en este caso, lo que hemos encontrado ha sido fósiles típicamente marinos de zonas profundas, pero hay determinados momentos de la evolución geológica de Zelandia en los que estos fósiles aparecen mezclados con otros que son muy típicos de aguas someras, incluso de zonas costeras. Luego eso nos está indicando que hubo zonas casi emergidas, y ya cuando encontramos restos de insectos o polen, pues ya es evidencia directa de que existieron zonas emergidas, ¿no? Luego, se trata de un registro fósil muy interesante. Y estos fósiles los estabais recogiendo en alguna zona emergida, entiendo. ¿No estabais cogiendo muestras remotamente del fondo del mar? Los recogimos, estos que hemos estado estudiando, los recogimos durante una campaña que se realizó en el año 2017 de perforación del fondo oceánico. Perforación, vale, ostras. Sí, vale. Estuvimos 2 meses en alta mar en un buque de perforación que se llama el JOIDES Resolution y a través de un programa de perforación internacional, de colaboración de muchos países, porque una campaña de perforación que tradicionalmente dura 2 meses en alta mar sin tocar tierra es muy cara. La nuestra costó 13 millones de dólares, y eso sin contar los gastos de los científicos y todos los viajes para llegar a Australia, que es de donde partimos. Claro. Luego son campañas de perforación y campañas científicas, porque el barco está dotado de muchísimos laboratorios en los que los científicos analizamos las muestras que se extraen del fondo marino en forma de sondeos, de cilindros rellenos de roca. Sí. Y son campañas muy, muy caras, y se suelen hacer a través de estos programas de perforación internacional. Luego, las muestras de las que hablaba proceden de esa campaña que se realizó en el año 2017 y que aún seguimos estudiando, porque se obtuvieron, no sé si llegaron a 4 kilómetros de longitud de sondeos extraídos del fondo del mar. Madre mía. Y una cosa que tampoco sé si era una pregunta tonta, pero cuando vais a recoger muestras, a recoger esos cilindros de rocas, ¿sabéis exactamente dónde los queréis poner? ¿O vais un poco a veces al tuntún y viendo si las rocas que recogéis contienen fósiles o no? Quiero decir, ¿hasta qué punto una cosa que está sumergida a tal profundidad se puede saber de antemano qué vas a encontrarte cuando empieces ahí a perforar? Los lugares donde perforar están estudiados en todo detalle. Previamente a una campaña de perforación se han tenido que hacer campañas sísmicas y delimitar de una forma muy, muy precisa dónde se van a realizar estos agujeros en el fondo marino. Y no olvidemos que se trata de unas campañas muy caras. Luego, antes de realizarla, se debe aprobar un plan de investigación y un plan de perforación muy detallado, y que incluso si hay algún problema meteorológico, problemas técnicos, normalmente no se permite improvisar. Siempre hay un plan B, un plan C. Luego todo va predeterminado antes de comenzar la campaña. Claro, tiene que estar todo muy cerrado, entiendo. Sí. Entonces, entrando también otra vez en la parte técnica, perdón, pero es que me fascina que se puedan hacer estas cosas. Decís, por ejemplo, vamos a esta zona del continente sumergido porque sabemos que hay rocas sedimentarias con estas características. Entonces vais allí y ahí es donde esperáis encontrar los fósiles, por ejemplo. Sí, y aquí hay una salvedad, y es que los puntos de perforación estaban aprobados por una comisión internacional, estaban previamente estudiados porque se realizaron campañas sísmicas, pero no olvidemos que en este caso esta campaña tenía un toque de aventura porque realmente estábamos explorando un continente de 4,9 millones de kilómetros cuadrados.
y teníamos 6 puntos de perforación aprobados. Y está situado a mucha profundidad, en un lugar muy remoto. Luego se sabía muy poquito de los materiales que íbamos a encontrar en el subsuelo marino. Claro. Los estudios que existían hasta el año 2016-17 hacían pensar que quizás se podrían encontrar materiales de una edad o de otra, pero no se sabía a ciencia cierta. Y de hecho, claro, en algún punto de los que perforamos nos llevamos grandes sorpresas, porque pensábamos que iba a haber un tipo de sedimento o materiales de una edad concreta y estábamos totalmente equivocados. Luego eso también le añadió un toque de aventura a esa campaña. Claro. Y hay aquí una pregunta que nos dejan que va también un poco en esta línea que decimos de paleontología, pero en lugar de hablar de estos microfósiles, vamos a hablar de animales un poco más grandes. Nos lo pregunta Ricardo Marín Bautista y dice lo siguiente: ¿cómo pudo influir la evolución geológica de esa zona en las primeras migraciones humanas de Homo sapiens que llegaron a Oceanía? Bien, la evolución geológica es la que hemos descrito hasta este momento, claro, este movimiento en sentido antihorario, pero influir sobre las migraciones humanas, en mi opinión, solo influyó de una forma, que fue en dar como resultado este continente que estaba muy lejos de Australia. Era un continente muy remoto y precisamente por eso, porque se situaba muy alejado de otras costas, fue uno de los últimos lugares colonizados por el Homo sapiens. Hablamos de Nueva Zelanda ahora mismo, ¿verdad? Sí, Nueva Zelanda fue uno de los territorios que se poblaron más tarde. Los primeros pobladores conocidos fueron los polinesios, que llegarían en canoa y llegaron hace muy poco tiempo. Llegaron en los años, entre los años 800 y 1300. Luego fue uno de los últimos lugares que fue colonizado por la especie humana, por Homo sapiens. La verdad es que es muy poco tiempo. Cuando has dicho poco tiempo me esperaba poco, pero tal vez no tan poco. Apenas unos cientos. Claro, pero es lo que comentaba Laia antes, que se sumergió, el continente, Zelandia se sumergió hace, ¿cuánto habías comentado? Perdón, ¿80 millones de años? Se separó de Australia hace 80 millones de años y hubo momentos en los que estuvo emergida y otros sumergida. Y se hundió, por última vez, perdón. Sí, eso fue hace 23, 25 millones de años, fue el momento de máxima extensión de agua. Claro, entonces no ha podido afectar, digamos, a las migraciones humanas porque esto ocurrió mucho después, digamos. Solo ha podido influir en el hecho de que existe Nueva Zelanda, por ejemplo, o alguna isla, ¿no? Pero no ha tenido un efecto, imagino, sobre la evolución, sobre las migraciones humanas en este sentido. Exactamente. El hecho de que la evolución geológica haya situado a Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, que también forma parte de Zelandia, por supuesto, y unas pequeñitas islas del Pacífico, en lugares tan remotos, en el océano más grande del planeta, es lo que ha condicionado que fueran los últimos lugares colonizados por la especie humana. La evolución geológica desde que llegaron los primeros polinesios, pues como llegaron hace tan poquito tiempo, ha sido casi inapreciable. Claro. Y la verdad es que nos estamos ya quedando un poco sin tiempo, pero hay un par de preguntas que están en una lista que normalmente no solemos comentar, pero cuando nosotros recogemos todas esas preguntas que nos dejáis en internet a través de redes, las dividimos por bloques. Bloques bastante generales, pues aquí teníamos lo que es la geología de Zelandia, su evolución. Por otro lado teníamos la parte de paleontología y, como siempre, que es una constante, un bloque de preguntas peculiares. Preguntas que al leerlas decimos: cosa más rara me están preguntando, esto tiene... hay cierta extrañeza detrás y tal vez puede que sea por nuestra ignorancia del tema, y al preguntárselo al experto pues resulta que tiene cierta relevancia. Por ejemplo, en el primer episodio que hablamos sobre modelización del universo utilizando relatividad numérica,
resulta que una pregunta que era si al representar en un modelo matemático en el ordenador un agujero negro, si el ordenador colapsaba. Y parece una tontería de pregunta, pero resulta que es lo que ocurría las primeras veces que se intentaba analizar el interior de ese agujero. Pues a raíz de esa pregunta hemos decidido mantenerlas. Y resulta que aquí nos lanzan una, y nos la han lanzado más de una persona, que dice lo siguiente, y esta es de @vina_tinta. Ahora con esto de la COVID, ¿podéis chupar piedras? Y nos preguntan en general un poco ese estilo. Hay otro que es @shisjul que dice ¿a qué saben las piedras de Zelandia? Entonces la pregunta que nosotros sintetizamos de aquí para ti, Laia, es ¿por qué todo este mito de los geólogos chupando piedras y si habéis tenido la suerte de probar las de Zelandia? Bueno, el chupar las piedras es un truco que tenemos los geólogos para diferenciar entre una litología y otra. Por ejemplo, para diferenciar si una roca es más caliza o tiene más marga. Bueno, pues se pueden chupar, ¿no? Pero no es nada que no se pueda comprobar después con otra serie de análisis en el laboratorio. Bueno, al final chupar una roca es un poco un análisis químico un poco burdo, pero no deja de ser un poco eso. Sí, y también cómo huelen las rocas, es importante. Bueno, con esto del COVID preguntan si podemos chupar las piedras. Bueno, cuando nosotros tomamos una muestra en el campo, normalmente lo que hacemos es partirla por la mitad con nuestro martillo de geólogos. Y allí ya tenemos una superficie supuestamente limpia y a salvo de los virus, entonces no habría problemas. Poca información os iba a dar chupar la superficie, ¿no? Que posiblemente tuviera depositado polvo de todo tipo. De todos modos, a mí me parece muy curioso esto, porque claro, hasta Jordi ha salido en defensa de ese análisis químico gustativo de las piedras. Pero, bueno, aunque debo decir que yo no lo hago porque soy demasiado hipocondríaco, pero, sé que se hace mucho. A fin de cuentas es lo que decías. Yo no soy geólogo tampoco, por supuesto. Pero a fin de cuentas es lo que decías, una aproximación de algo que se puede hacer mucho mejor en un laboratorio. Nosotros en medicina no se nos ocurre hacer esto. Históricamente, por supuesto que probábamos cosas. La diabetes mellitus se llama así porque viene de miel, de dulce, porque la probaban en la orina, pero ahora no se nos ocurre tal barbaridad. Entonces me parece muy curioso el cambio. También se pueden probar huesos. Que esto es curioso, porque ves la superficie, cómo de porosa se ha quedado, en función de cómo se pega la lengua, cómo la seca. Pero de alguna manera vosotros habéis sabido encontrar el romanticismo en estas técnicas ya un poco arcaicas. La pregunta es, más allá de que se pueda y la funcionalidad que tenga y todo esto, ¿se hace o es algo que se comenta? ¿Los geólogos realmente lo hacéis? El geólogo de campo sí que lo hace. Sí, porque, por ejemplo, es precisamente el mismo principio que describías ahora. Si se pega más o menos a la lengua, una caliza tendrá un mayor o menor contenido en margas. Pues bueno, sí, es un método útil, muy sencillo para diferenciar entre litologías. Sí, muchas veces para saber si una roca contiene o no azufre, simplemente con olerla salta a la vista, ¿no? Exacto, eso sí. Y respondiendo a Shisjul, ¿habéis tenido la suerte de hacer este protoanálisis con las piedras o los sedimentos encontrados en Zelandia? Sí, también. Vale. No lo voy a negar, que estuvimos 2 meses encerrados en un barco sin pisar tierra y... Claro, sí. Al final las actividades de ocio se limitaban, ¿no? Algo había que hacer. Bueno, poca gente puede decir que ha chupado un trozo de un continente sumergido, o sea que... Claro. Muy bien. Es realmente emocionante, ya hablando desde el punto de vista de una geóloga. El primer sondeo que perforamos en Zelandia, el primer núcleo que subimos a la superficie del barco y que lo abrimos y la primera roca que tocamos fue muy emocionante. Claro. Normal, totalmente lógico. Y de alguna manera veis, no sé si vosotros directamente o al final grupos de comunicación, pero se ha sabido transmitir a la prensa más o menos bien, tal vez incluso demasiado bien, ¿no? Se ha comentado mucho recientemente ese descubrimiento de un nuevo continente sumergido, cuando ya has dicho que esto eran sospechas que se tenían desde hacía décadas, que se había podido medir. Es verdad que no hace mucho, pero tampoco es algo de los últimos 2 o 3 años. Y de alguna manera
al menos sí que se ha contagiado esa fascinación por encontrar algo sumergido de este calibre. Sí, todos los científicos que participamos en la expedición acabamos sorprendidísimos de la atención mediática que tuvo esta expedición y los descubrimientos posteriores. Y todo lo que estamos publicando en la actualidad siempre cuenta con la atención y el interés del público, lo cual es muy grato, es de agradecer. Claro. Yo entiendo que viene un poco a lo mejor de que hoy en día existe esta impresión de que ya no queda nada por descubrir, que todo se ha explorado y que ya por mucho que lo intentes no vas a encontrar nada nuevo en la Tierra, y venís vosotros y decís, no, mirad, había un continente entero aquí sumergido que se nos había escapado a todos, así que callaos la boca porque sí que quedan cosas aún por descubrir. Así que en este sentido es súper sorprendente, claro. Sí, y si sirve para que se potencie un poquito más la exploración de los fondos oceánicos, que como comentábamos al principio, pues el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Y sabemos menos de los fondos oceánicos abisales de lo que sabemos de la Luna o de Marte. Luego, si toda esta atención y si todo este interés mediático sirve para poder potenciar un poquito la ciencia básica de exploración, de estudio de los materiales del pasado, que al fin y al cabo nos van a reportar muchísimos beneficios en términos económicos, de recursos naturales, de prevención de riesgos, pues bienvenido sea, por supuesto. Pues sí, totalmente. Y hay una última pregunta aquí, que de hecho la ha hecho Jordi, no sé si la quiere anunciar él, y es también sobre esa percepción que hay de este continente a nivel popular. Sí, porque era el titular fácil, entiendo, pero mucha gente ha comparado este continente perdido con la Atlántida, así que ¿a ti te parece bien eso o te parece que se ha pasado un poco a la prensa haciendo esa analogía? Bueno, pues es una idea atractiva. Yo tengo que venir aquí con el papel de científica y empezar a explicar las diferencias, ¿no? Pero bueno, Atlántida es un mito. Claro, exacto. ¿Cierto? Es un mito, creo que era de la mitología griega y hablaba de una potencia militar que ocupaba una isla y bueno, al ser detenida por los ejércitos rivales se hundió de forma catastrófica y desapareció bajo las aguas del Atlántico, ¿no? Además, leí algo sobre la Atlántida que decía que desapareció en un solo día y una noche terrible. Sí, no como Zelandia, que fueron millones de años, que es lo que pasa en realidad, claro. Claro, Zelandia pues ha llevado millones de años que se elevara, que se hundiera. Por supuesto, todo esto ocurrió antes de que llegara Homo sapiens, de que llegaran los humanos a las islas que quedaron, pero pues me parece muy bien que la gente lo compare con Atlántida, así esto da que pensar y precisamente da pie a que después expliquemos las diferencias, ¿por qué no? En cualquier caso, que conste que estamos de tu lado totalmente. Nosotros también estamos quemados con los titulares sensacionalistas y no es la primera vez que desmentimos que algo geológico sea la Atlántida, porque la gente está deseando encontrar algo que se parezca para afirmarlo. El Ojo de África, por ejemplo, es bastante clave. Mucha gente dice, no, esto es la Atlántida porque tiene unas estructuras semicirculares que recuerdan... Bueno, pues en fin, hicimos un artículo para desmentirlo y la gente seguía R que R con que si ellos querían que era la Atlántida, era la Atlántida. Bueno, pero si os fijáis, es una campaña, la Atlántida es una campaña de marketing fantástica que tenemos los científicos para comparar esa supuesta isla de la mitología griega que atrae muchísimo la atención del público y a raíz de eso empezar a meter pequeñas píldoras científicas explicando pues una zona de África o del Pacífico. Luego me parece una oportunidad. Sí. No, sí, al final lo único que a veces, digamos, molesta, que a veces se hagan estas cosas en la prensa, es que siempre hay un pequeño grupo de gente que se lo toma literalmente y lo saca todo de contexto, y esos son los que a nosotros luego nos vienen a darnos la tabarra con esto que comentamos precisamente. Bueno, siempre hay gente que se queda en el titular, pero es verdad que es una forma de que se vuelva atractivo el tema, o que al menos de forma superficial y solamente leyendo el titular se encuentre parte del atractivo, porque evidentemente cuando tienes tiempo, como hemos tenido para hablar de ello, encuentras muchos más motivos por los que fijarte y querer leer más sobre Zelandia.
Y con esto me temo que sí que tenemos que ir cerrando ya las preguntas y pasar a esa última ristra de 3 preguntitas para conocer más a la persona que traemos aquí invitada y en general para normalizar la imagen de aquellas personas que se dedican a investigar en ciencia. Entonces, Laia, si pasamos ya a esa parte final, al final son 3 preguntas. La primera es, si pudieras recomendar un libro, ¿qué libro le recomendarías a la audiencia, a los que están ahora mismo al otro lado del podcast? Sí, pues yo recomendaría un libro del que únicamente llevo leídas 70 páginas de un total de 400. Vale. Pero me está gustando mucho y a mí me gusta mucho el tema de la aventura. Entonces me estoy leyendo un libro en inglés que se titula Into Africa, en África, que es de Martin Dugard. Y que habla sobre la historia de Stanley y Livingstone cuando estaban tratando de descubrir las fuentes del Nilo. Pues me parece muy apropiado, pero no solamente por el tema, sino porque lleves 70 páginas, porque hemos estado durante 1 hora hablando de un continente que está emergido en una pequeña proporción del que habéis podido hacer, no sé si dijiste 6 sondeos, ¿habían sido? ¿Perdona? ¿Habíais hecho 6 sondeos de Zelandia? En 6 zonas. En 6 zonas, creo que era. Sí, 6. Sí. Y claro, me parece un paralelismo muy, muy chulo el haber estado hablando de un continente que conocemos por una pequeña muestra y hablar ahora de un libro que también conoces por un 70 páginas de 400. Pero lo apuntamos porque el tema es interesante, al final habla de la exploración de un continente y yo creo que resuena muy bien con todo lo que hemos estado comentando. Sí, y además, si me permitís una curiosidad, llevo 70 páginas, me da un poco de vergüenza admitir esto, pero es un libro que me llevé a la expedición a Zelandia. Estuvo conmigo 2 meses en alta mar y no tuve tiempo para leerlo porque el trabajo era agotador, trabajábamos en turnos de 12 horas diarias, los 7 días de la semana, así que no hubo momento para leerlo. Pero lo llevé porque leí 3 líneas y me parecieron tan atractivas para la expedición que íbamos a realizar que dije, este libro me lo tengo que leer. Claro. Y si quieres, son 3 líneas, os las leo pues sí, porque por supuesto. Sí, claro. Dice... También nos regocijamos en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza, y la esperanza no nos decepciona. Pues unas líneas muy bonitas, la verdad. Y pasando de líneas a fotogramas, si tuvieras que recomendar alguna película, ¿qué película le recomendarías ahora mismo al público? Bueno, pues siguiendo en la línea de aventura, a mí me gusta muchísimo Memorias de África. Todo muy africano, además de aventuras, ¿no? Entiendo que porque podía ser un poco ese continente desconocido antes de que nos lanzáramos a Zelandia. Sí, precisamente es eso. Y es un continente que me ha atraído siempre desde que era pequeña. Y siempre que he tenido ocasión he ido a África. Es un país maravilloso, es un continente maravilloso. Sí, yo no he tenido la suerte de ir. Si tenemos en cuenta Canarias como geológicamente África, no sé si se tiene en cuenta así, pues he ido, pero más allá de eso no he tenido la suerte. Y ya para rematar, como tercera pregunta, si pudiera recomendar una afición, ya no un libro, una película, sino una afición, algo a lo que dedicar el tiempo libre, que digas, esto me ha llenado y me gustaría que la gente lo probara alguna vez en su vida, ¿qué recomendarías? Bueno, pues es algo diametralmente opuesto a todo de lo que he estado hablando. No tiene Entonces nada no de es aventura. viajar a África. Bueno, a ver. Bueno, si hablamos de eso, la afición número 1 es viajar. Vale. Perfecto. Entonces, pues vamos a quedarnos con eso, que la otra me da vergüenza. No, sí, hombre. Si quieres, dila. Ahora ya nos has dejado un poco con la curiosidad. Es algo más frívolo. Bueno, no hay frivolidad ahí. A mí me gusta mucho la decoración de interiores. Ah, pues eso me parece curiosísimo. Bueno. Yo creo que además parte de lo interesante de esta pregunta es que a medida que vamos haciendo capítulos lleguen respuestas totalmente distintas para explicar al final cómo hay una enorme variedad de gustos entre la gente que se dedica a la ciencia, no solamente todo ciencia, investigar. Así que decoración de interiores. Sí, a mí me encanta entrar en una estancia e imaginármela con una decoración
se me ocurra en ese momento, y además, pues, por lo que me dicen aquí en casa, pues tengo bastante gusto a la hora de decorar. Y es algo que pues me produce mucha satisfacción, decorar habitaciones, la verdad. Curioso, pues me parece un gran ejemplo, al final, de esa variedad de gustos que comentábamos. Perfecto. Sí, una variedad que no hace más que aumentar. No sé si se ha repetido alguien, de hecho, hasta ahora con los... Sí. Se han repetido 2 personas que les gustaba mucho bailar, tanto Isabel Cordero... Bueno, pero de 11, quiero decir que no está mal. No, pero está muy bien. Isabel Cordero, en cuanto a baile creo que, bailes regionales, y no recuerdo quién más, pero sí, es verdad que se empiezan a repetir, pero aún así en cosas muy variadas. A mí me parece maravilloso poder preguntar esto. Y... para aquellos que nos estén escuchando y digan, no puede ser que esto acabe, me he quedado con ganas, yo esperaba conocer todo Zelandia y leerme 80 páginas en formato audio sobre todo este mundo desconocido, bueno, pues que sepan que pueden estar tranquilos, que como siempre responderemos a través de distintos medios a las preguntas que tengan, a las preguntas que se hayan quedado en el tintero. En este caso, lo que tenemos por parte de Laia es un correo. Que para los más jóvenes, los correos se utilizaban antes de que llegaran las redes sociales y eran una forma de no obligar a nadie a contestarte en el momento. Era maravilloso. Permitían que la gente tomara tiempo. Así que, si queréis, tenemos ahí el correo de Laia, que es laia@unizar.es. Tenemos el arroba de Twitter de Jordi, que es @cienciabrújula. Y tenemos mi arroba, que es... No, ciencia de sofá. Ay, es verdad, es que lo tengo aquí apuntado. Ciencia de sofá. Brújula es otro, creo. Es Alberto, sí, es que lo tengo aquí mal apuntado. Sí. Y mi arroba, que es @sdstendal. Y dicho eso, lo que toca ahora, y es lo peor de todo, es teneros que despedir. Así que muchísimas gracias, Jordi, por venir. Encantado de hablar con Laia también. Y muchísimas gracias, Laia, por haber tenido un rato que dedicarnos. Y no sé si quieres comentar algo así de última hora, algo que subrayar, alguna cosa que se te haya quedado en el tintero. Pues bueno, primero agradeceros el interés que habéis mostrado en este tema y simplemente añadir que a mí nunca se me ocurrió que iba a participar en la exploración de un nuevo continente. Desde pequeña simplemente traté de hacer lo que me gustaba, tratar de ganarme la vida con lo que era mi afición, con lo que más me gustaba, y al final la vida te depara sorpresas. Y cuando mi investigación tradicionalmente se ha dedicado a otras cosas, pues al final me he visto involucrada en la exploración no de África, sino de un nuevo continente. Así que, bueno, pues dar ese punto positivo a las personas que están pensando qué hacer con su futuro o qué estudiar, pues que cuando uno sigue un poco la ruta de sus deseos o aquello que más le motiva, pues es muy gratificante. Pues me parece un grandísimo resumen y un mensaje muy positivo. Muchísimas gracias por venir, como decía, y por dedicarnos un rato, que ha sido fantástico. Muchas gracias a vosotros. Y dicho eso, lo que queda es esa conclusión final, que básicamente es para no acabar en frío, para no deciros cada uno ahora mismo a vuestra casa, vuestras tareas, salid del coche, ya habéis llegado al final de vuestro trayecto, bajad del bus, no, esas cosas ya las sabéis vosotros. Yo lo que quiero es que al final esto quede con un buen regusto. Y lo que hemos vivido ahora mismo es una historia que parece de todo menos contemporánea. Hemos hablado del descubrimiento y de la aventura en un nuevo continente, un continente que aunque no conozcamos desde ayer, sino que ya llevábamos más tiempo sabiendo su existencia, intuyéndola incluso, estamos pudiéndolo explorar de verdad en su mayor parte ahora, con estas investigaciones que son aventura pura, que es un barco, 2 meses, 12 horas diarias de trabajo, turnos interminables y la esperanza de encontrar nueva información, de descubrir un poquito más, de arrojar un poquito más de luz, de extraer ese núcleo con información del fondo oceánico y encontrar cosas nunca antes vistas por un ser humano. Eso es apasionante y eso sigue siendo nuestra época. Hay todavía mucho que descubrir. Tenemos muchas cosas que podemos aportar y que podemos arrojar al conocimiento de la humanidad. Y será a través de la ciencia y será a través de estas disciplinas. Tengan más o menos aplicación. Aunque en este caso no solamente es maravilloso, sino que tiene aplicación y tiene un impacto en nuestra vida. ¿Se puede pedir algo más? Yo creo que no. Así que si tenéis interés, seguid investigando, seguid buscando y acercaos un poco a la geología, que solamente traerá buenas noticias. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast.